Hola, bienvenidos al día 306 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Fija tus pensamientos. Cuando se pregunta a los británicos quién ha sido el británico más grande de todos los tiempos, aquel que por lo general encabeza las encuestas es Sir Winston Churchill. Si tuvieras que preguntar a un estadounidense quién ha sido el norteamericano más grande, podría responder que George Washington o Abraham Lincoln. Si le hubieras preguntado a un judío a principios del siglo I, sin duda habría dicho que Moisés era el judío más grande. Moisés fue la personalidad mayor de su historia. Los había rescatado de la esclavitud y les había dado la ley. El escritor de Hebreos les escribe a los cristianos judíos cómo Jesús es más grande que Moisés. Su argumento es que a pesar de la grandeza de Moisés, Jesús juega en una liga completamente diferente. Jesús, gracias al cual profesamos nuestra fe, ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Moisés fue fiel como siervo. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Los temas de los pasajes de hoy son los problemas y las angustias, los periodos de prueba y las dificultades y las tribulaciones. Según el Nuevo Testamento, el secreto para lidiar con ellos es considerar atentamente a Cristo Jesús. Salmo 119 del 137 al 144. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: Señor, tú eres justo y tus leyes son justas. Justos son los mandatos que has ordenado, muy dignos de confianza. Mi celo me consume porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas. Por eso tu siervo las ama. Soy insignificante y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Angustia y aflicción han caído sobre mí, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus mandatos son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. Vamos a leer el devocional sobre el Salmo. Problemas y angustias. En cualquier momento de nuestra vida suele haber un área que nos causa problemas y angustias. Puede ser algo por lo que tú mismo, algún miembro de tu familia o algún amigo cercano estén pasando, o algo que tenga que ver con tu trabajo o ministerio. Recuerdo haber oído decir al pastor estadounidense Rick Warren cómo él solía pensar que la vida era una serie de batallas seguidas de tiempo de bendición. Ahora, él piensa que la vida es como transitar por dos carriles. Un carril es la bendición y otro es la batalla. Ambos transcurren por la misma carretera. Ciertamente el salmista pasó por tiempos de batalla. He caído en la angustia y la aflicción. ¿Cómo respondemos? La respuesta del salmista es seguir confiando en el Señor. Sigue creyendo que las palabras de Dios son muy dignas de confianza. Tu siervo las ama, tus mandamientos son mi regocijo. Él fija sus pensamientos en Dios. Señor, tú eres justo. La gran revelación del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Él es aquel en quien debes fijar tus pensamientos. Oramos, Señor, gracias porque en tiempos de angustia y problemas puedo fijar mis pensamientos en ti y confiar en tus promesas. Hebreos 3 del 1 al 19. Vamos a leerlo. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz,
no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Déjenme subrayar este texto. A ver, ahí está. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los que cayeron muertos en el desierto y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Vamos a volver al devocional y dice lo siguiente: periodos de prueba. No se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Tarde o temprano, todos pasamos por periodos de pruebas. En esos momentos, el reto es permanecer fieles a Dios. No endurecer nuestros corazones, sino mantenernos blandos y sensibles hacia Dios, para seguir confiando a pesar de todas las dificultades y desafíos de nuestra fe. Durante esos periodos de prueba, creces en madurez espiritual, sabiduría, carácter y fidelidad cada vez que sientes ganas de hacer algo incorrecto, pero eliges hacer lo correcto. Moisés fue fiel, pero Jesús, por supuesto, es nuestro ejemplo supremo de fidelidad. Pasó años de preparación y por momentos de poderosa tentación en el desierto. Sin embargo, como le indica The Message, él fue fiel en todo lo que Dios le dio a hacer. Esta carta fue escrita a un grupo de personas que estaban pasando por un tiempo de prueba y persecución. Fue escrito para alentarnos a aferrarse a su confianza y su esperanza. Inspirados por Jesús, consideren atentamente a Cristo Jesús. En este pasaje el escritor cita el Salmo 95. Curiosamente, él no escribe como dijo el Espíritu Santo, sino como dice el Espíritu Santo. Él cree claramente que el Espíritu Santo continúa hablando a los lectores por medio de las Escrituras de manera contemporánea. Al leer la Biblia hoy, espera que el Espíritu Santo te hable. A pesar del momento cumbre de la liberación de Egipto, el pueblo de Dios había caído en un periodo de prueba en el desierto. Eso supone una advertencia para nosotros. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Uno de los remedios para la incredulidad que el escritor destaca aquí es la comunidad. Dice, anímense unos a otros cada día. Por eso es tan importante ser parte de la comunidad cristiana, pasar tiempo con otros cristianos, animarse unos a otros y edificar nuestra fe. Aquí el engaño del pecado resulta ser una expresión interesante. El pecado es engañoso. Si no fuera así, no pecaríamos. El pecado suele ir acompañado de un rótulo engañoso. Esto no es realmente un pecado y de todas maneras no te hará ningún daño. Pero cuando caemos en pecado se forman malos patrones, nuestra conciencia se encallece y nuestro corazón se endurece. En el centro del pecado está la incredulidad. Desde el jardín del Edén, el engaño del pecado nos ha hecho dudar de la bondad de Dios, de su amor por nosotros y de su palabra. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No es cierto, no van a morir. Antes de comerte la fruta prohibida, siempre te tragas una mentira acerca de Dios. Para nosotros, hoy sigue siendo lo mismo. Si realmente creyéramos en el amor de Dios por nosotros, su bondad y su palabra, entonces no caeríamos en el engaño del pecado.
Por causa de sus quejas, el pueblo de Dios nunca entró en el reposo de Dios. No confiaron en que Dios proveía. Fueron incrédulos y no pudieron entrar en el reposo de Dios por su incredulidad. Cuando no confiamos en Dios, perdemos la paz de Dios. Encuentra la paz fijando tus pensamientos en Jesús, confiando en Él y escuchándole mientras te habla a través de la Escritura. Oramos, Señor, ayúdame hoy a fijar mis pensamientos en Jesús. Ayúdame a no vivir en temor e incredulidad, sino en confianza y paz. Joel 1 al 2:17. Vamos a leerlo. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en el de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejó el enjambre de langostas lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña lo comió la langosta joven. Despierten borrachos y lloren. Giman todos los que beben vino, porque el vino nuevo les fue arrebatado de los labios. Una nación ha invadido mi tierra, poderosa e innumerable. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló y las derrumbó, dejando blancas sus ramas. Gime, pueblo mío, como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados. Reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Lamentense ustedes, agricultores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se secó y la higuera se marchitó. El granado, la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se secaron, y hasta la alegría de la gente se marchitó. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea sagrada. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? La semilla se secó debajo de los terrones. Los silos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas, porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles del campo. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los canales de los ríos, y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Joel capítulo 2. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país. Ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. El fuego devora delante de ellos, detrás las llamas arden. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén, después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. Al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de los carros de guerra.
como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, escalan los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea sagrada. Congreguen al pueblo, consagren la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad como objeto de burla, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Vamos a leer el comentario del devocional. Dice lo siguiente. Cuando ocurre un desastre, tu comprensión de Dios corre peligro, escribe Eugene Peterson. Hay momentos en que nos enfrentamos a una enfermedad inesperada o a la muerte, una catástrofe nacional, alteración social, una pérdida personal, incertidumbre económica o la devastación provocadas por los desastres naturales. Peterson continúa, es tarea del profeta hacerse oír en aquellos momentos de catástrofe y aclarar quién es Dios y cómo actúa. El profeta Joel describe una época en la que aconteció un desastre, la gran devastación causada por una plaga de langostas. Aquello pudo ser un suceso real o una visión. Hubo una plaga de langostas que golpeó a Jerusalén en 915 a.C. La devastación que causó fue insólita. Sin insecticidas, un ejército de langostas es inquebrantable, imparable e invencible. Destruye los viñedos, arrasa los huertos y como resultado todas las cosechas se pierden. Entonces, el ganado se queda sin nada que comer. Las langostas son como un tornado que se mueve a través de la tierra. Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Esta imagen de las langostas se recoge en el libro de Apocalipsis y se usa como una descripción de las tribulaciones del juicio final. Jesús mismo usó el lenguaje de Joel 2 en su descripción del juicio venidero. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? A ninguno de nosotros nos gustan las dificultades, a ninguno de nosotros nos gustan las disculpas tibias, tampoco a Dios. Él busca un arrepentimiento genuino. Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor, inagotable. En medio de estas profecías de juicio hay esperanza. Si nos volvemos a Dios y buscamos su perdón, ya no tenemos que temer aquel juicio final. Joel usa la imagen de una trompeta que está siendo tocada para anunciar este día de juicio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Pablo usa esta misma imagen para describir cómo Jesús ha conquistado la muerte y ha hecho posible el perdón y la salvación. En un abrir y cerrar de ojos, el toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. La muerte ha sido
devorada por la victoria, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre, gracias por ser misericordioso y compasivo, bondadoso y clemente. Ayúdame a fijar mis pensamientos en Jesús mientras espero con confianza el día de tu regreso. Pipa añade, Hebreos 3:1. Consideremos atentamente a Cristo Jesús. Fijar mis pensamientos a veces es como pastorear gatos. Mi mente tiende a estar en todas partes. Mantener mis pensamientos fijos requiere dejar de lado conscientemente la lista de tareas pendientes y sintonizarme en esa pequeña voz de Dios. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. También puedes compartir este material con alguien que creas que le será de bendición o simplemente compartir el enlace de este video en tus redes sociales. Que Dios te bendiga y que tengas excelente día. Hasta mañana.